Hola, empezamos la lección estudiando tratando o intentando hacer una aproximación a estas tres preguntas que aparecen en el encabezado del video. ¿Qué, por qué y para qué? Es decir, cuáles son los fundamentos y fines de la educación matemática. Con esto iniciamos el estudio de las habilidades y conocimientos de matemática escolar antes de empezar a ver contenido propiamente tal, porque es importante saber de entrada cuáles son los elementos con los cuales nos vamos a encontrar a la hora de entrar en materia, eh, principalmente pensando en la matemática escolar que ustedes van a tener que trabajar con sus chicos, que es de primero a sexto o de primero a octavo básico, si es que continuamos con el currículum tal y como está hasta ahora. Vamos a la siguiente, en la siguiente lámina vamos a analizar cuál es la estructura de lo que les vamos a ver en el video. Entonces, enseñamos lo que enseñamos en matemática escolar, que apunta a ese título básicamente a determinar de dónde viene o cuál es su base histórica en el proceso evolutivo de las matemáticas, del desarrollo de la matemática. Y el por qué un estudiante en octavo básico o en séptimo básico aprende Pitágoras o aprende el cálculo de la perímetro y área de la circunferencia o el famoso número pi, en dónde está asentado en la evolución histórica de las matemáticas. Entonces, por lo tanto, primero vamos a ver en cada parte del video que les vamos a mostrar el nombre de la etapa de la evolución histórica de la matemática, características de cada etapa, vamos a ver a qué ciclo de la enseñanza básica o media está asociado y qué características tiene ese ciclo en la enseñanza de la matemática, basado por supuesto en lo que nosotros ya conocemos de los estadios de desarrollo mental del ser humano, ¿cierto? Lo que ustedes seguramente van a estudiar como las teorías de Piaget, las vamos a ver aquí aplicadas en la matemática escolar. Esto, insisto, es una mera aproximación, ya luego vamos a ir profundizando, esto se va a profundizar mucho más en la didáctica de las matemáticas. Eso es en la última etapa del curso, del tronco matemática que ustedes tienen que seguir. Esto es una pincelada general. Vamos a la siguiente. La primera etapa, la matemática como cuantificación del universo. Y aquí ustedes pueden ver cómo en esta máquina de moler se busca de alguna manera tomar todo esto que está presente en la vida cotidiana del niño o del aprendiz, y en esta máquina de moler vamos procesando y vamos cuantificando todo esto que va pasando, lo vamos poniendo en número, y eso es esta etapa. Esta etapa es una herramienta, en esta etapa la matemática es una herramienta para sobrevivir en el medio. Las personas que desarrollaron la matemática, por ejemplo, en su época, fueron mirando y fueron, por ensayo y error, en la experiencia, fueron desarrollando estos conocimientos matemáticos que son muy rudimentarios, muy básicos, muy simples. Empieza el concepto de la idea de número, se inventa a grandes rasgos la geometría, y la geometría es entendida como la etimología de la palabra lo dice geo, tierra, y metro o metría viene de medición, entonces básicamente tiene que ver con la medición de la tierra. No hay definiciones, no hay nada de lo que nosotros conocemos hoy como geometría, sino que simplemente la geometría aplicada a las situaciones de carácter cotidiano. Principalmente aquí quiero mostrarles acá abajo en esta lámina los tres grandes civilizaciones que desarrollaron la matemática. Unos fueron los asirio-caldeos, cuyo legado tenemos hasta el día de hoy, como por ejemplo la medición del tiempo, los calendarios, la hora, todo eso tiene que ver con el desarrollo matemático de los asirio-caldeos y su observación de la realidad. Eso a modo de ejemplo. Hay otras civilizaciones que también desarrollaron matemáticas. También quise poner aquí este instrumento que se llama Quipu, y es el instrumento con el cual
otra gran civilización americana, para no ser tan eurocentrista, otra civilización americana también desarrolló sus matemáticas. Y el Quipu Camayoc, que era el encargado de la contabilidad, como los actuales contadores, era el encargado de llevar la cuenta de los animales, de los granos, de los sacos de trigo, de las gavillas de trigo o de los recursos que tenía el Inca o el Curaca, que era el encargado del lugar, ¿no? Entonces, con estos eran los computadores del Imperio Inca que les permitían a las personas y a los gobernantes les permitían tener control sobre y saber cuánto tenían en mercaderías, en ganado, en personas, entre otras cosas. Y también los mayas, las grandes civilizaciones mesoamericanas que se ponen a representarlas ahí en esa pirámide azteca, porque en definitiva tanto las estructuras construidas por los aztecas como por los mayas eran básicamente estructuras religiosas, pero también eran estructuras para servirse para la observación de los astros. Todas estas eran grandes centros astronómicos donde se podía observar a los astros y desde esa observación poder instruir a la gente qué tipo de cosas sembrar o qué cosas no sembrar en determinadas épocas del año, de tal modo que esto les ayudaba a la productividad del mismo pueblo, de la misma civilización en la que estaban. Esto en términos sencillos, no sé si ustedes han oído hablar a las abuelitas, decir, oye, hay que cortarse el pelo en luna llena o en alguna luna porque sale más bonito. Ya, esos son conocimientos antiguos de la observación y de la experiencia que se obtienen al entender esta matemática como cuantificación del universo, observar y la experiencia práctica. Esto en el primer ciclo de la enseñanza general básica tiene algunas características, una etapa protocientífica de la enseñanza de la matemática, por lo tanto, todo conocimiento aquí tiene que estar basado en la experiencia. Aquí tiene que haber también un proceso gradual, también pasar desde el tocar, ¿sí? Hasta ya la cosa más formal, en el cuaderno, con lápiz. De alguna manera uno tiene que hacer ahí un proceso desde primero hasta cuarto básico donde vaya de alguna manera acercando a los niños a la propia experiencia, a la propia observación y que desde la experiencia pueda sacar sus propias conclusiones. Todos los conocimientos y todos los objetivos predominantes que van a estar aquí van a ser objetivos prácticos, algo utilitario que le permita entender lo que está pasando y sobrevivir en este mundo, en el mundo en el que está viviendo. Y por sobre todas las cosas, como decíamos anteriormente, la actividad es sensorial, es decir, a través de los sentidos, motriz e intuitiva. No hay nada lógico todavía. No puede sacar conclusiones lógicas el niño porque no está preparado su estructura mental para poder llegar a esas conclusiones. Pero sí, a través de los sentidos puede aprender la matemática y es aprender y aprender la matemática. Por lo tanto, aquí es súper importante el material didáctico, es súper importante sacarlo afuera, es súper importante hacer caminatas así como caminatas de lectura, caminatas matemáticas, llevarlos a lugares donde se trabaje con la matemática de manera directa, entre otras cosas. Una segunda etapa tiene que ver con la matemática como arte calculatorio y aquí es donde entran, nos ponemos un poquito más eurocentristas porque los griegos en definitiva son los que organizan los conocimientos matemáticos básicamente con una mirada más de la cultura. También desarrollan más la calculatoria y la aritmética y también se descubren algunas reglas básicas del álgebra y describen algunas relaciones numéricas que son muy básicas y muy sencillas. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver en esta etapa como por ejemplo, aquí el Eratóstenes, por ejemplo, el que está a este lado de acá, con un simple palo y una observación simple y algunos conocimientos de álgebra básico
puede calcular el radio de la Tierra, por ejemplo. Los conocimientos que tienen los egipcios y los griegos respecto de la observación del triángulo rectángulo y la relación entre los catetos y la hipotenusa, que es algo que decimos es el teorema de Pitágoras, pero él solo hizo una formalización, una de las tantas formalizaciones respecto de este teorema. Y lo mismo Euclides arriba con toda su... Euclides, Tales, que hicieron aportes desde esa perspectiva. Entonces, en el segundo ciclo de la educación general básica, es decir, desde quinto a sexto, va a ser una etapa esencialmente operatoria e incipientemente conceptual, es decir, todavía estamos trabajando en los ejercicios, desarrollando operatoria matemática, pero todavía no llegamos a que el niño sea capaz de elaborar conceptos. Solamente trabajar en la operatoria, objetivos prácticos, igual que en la anterior, pero con un poquito más de dificultad. Desarrollar la intuición, de a poquito la actividad va a ser más intuitiva, vamos a llevar al niño a través del insight, que se llama en psicología, a través del eureka, como le llama el otro matemático y científico griego. A través de esta actividad intuitiva vamos a ir progresiva, paulatinamente llegando al aprendizaje. Y básicamente los contenidos van a estar en operatoria y en el enriquecimiento del acervo geométrico. En la matemática como edificio lógico, aquí ya empezamos, aquí se hace un quiebre entre los primeros 6 años de educación básica y de aquí empezamos, como quien dice, a formar el edificio matemático con el cual estamos sentando las bases hoy día, sobre el cual vamos a construir el edificio matemático con el que tiene que el estudiante pasar a la enseñanza superior. Por tanto, los modelos axiomáticos, ¿qué significan los modelos axiomáticos? O los métodos axiomáticos, aquellos métodos donde nos van diciendo reglas, conceptos. Este modelo axiomático nos va a ayudar de alguna manera a generar las bases de este edificio que va a tener que construir el estudiante. La teoría de conjuntos empieza muy incipientemente, algunos elementos de la teoría de conjuntos empiezan a salir en los conocimientos que tenemos que enseñar, y la matemática en sí misma empieza a tomar otro carisma, es decir, otra cara. Por lo tanto, ya deja de ser una matemática donde solamente hay un valor, solamente tiene el número, sino que además con los conocimientos que vamos adquiriendo, la matemática va adquiriendo distintos valores. Cada número puede tener distintos disfraces, como por ejemplo el 8 es lo mismo que decir 2 elevado a 13, ya hay un nuevo conocimiento. ¿Cuál es el nuevo conocimiento? El de las potencias, por ejemplo. O 9, por ejemplo, perdón, 3, por ejemplo, es la raíz cuadrada de 9, entre otras cosas. Entonces, un número va a tener distintos disfraces de acuerdo a cómo nosotros, de acuerdo a los múltiples conocimientos que vamos a ir generando en esta base. Séptimo y octavo serían entonces el piso, los cimientos sobre los cuales se empieza a construir la matemática, entre comillas, de nivel superior. En el segundo ciclo, por lo tanto, la etapa va a ser conceptual, y ahí empiezan ya de a poquito a meterse algunos axiomas, de a poquito se van a ir metiendo en el currículum los axiomas o postulados también. De esta modalidad de aprendizaje en este rato va a ser inductiva-deductiva, es decir, de lo general a lo particular, y deductiva, es decir, de lo general a lo particular primero y de lo particular a lo general. Y contenidos generales de la asignatura son iniciación al álgebra y algunos conocimientos informales de geometría, ya un conocimiento incipiente e informal de geometría. En esta etapa comenzamos ya a construir, vamos ya de lleno a construir el edificio de la matemática. Ya en séptimo y octavo estábamos haciendo la base y hoy empieza a construirse el edificio. Por lo tanto, el lenguaje matemático en esta etapa empieza a dar a este edificio matemático una unicidad, es decir, un solo edificio matemático único y uno. Un edificio matemático y un único edificio matemático. ¿Sí?
Y también este lenguaje matemático empieza a darle al estudiante también posibilidades de relacionarse con otras ciencias. Básicamente el trabajo que se desarrolla en esta etapa, en primero y segundo medio, en primero y segundo medio, tiene que ver con la construcción, tiene que ver con la geometría analítica, que es lo que se llama en matemáticas, es decir, la geometría con las reglas del álgebra. Por lo tanto, aquí aparecen las ecuaciones de la recta, las ecuaciones la ecuación del círculo, aparece el plano cartesiano también. Por eso es que en el anterior aparecía la figura de René Descartes, porque esto es lo que van a trabajar, se trabaja siempre entre primero y segundo medio, aparte de darle un fuerte respaldo al álgebra, ya se empieza a ver el álgebra formal, empezamos también a trabajar ya geometría analítica, ¿no es cierto? Y también empezamos a ver las estructuras, como decíamos, las estructuras algebraicas básicas, por ejemplo. Y eso es como el fuerte de esta parte, del primer y segundo medio. Y de a poco y ya con las herramientas que tenemos, podemos ir relacionando los contenidos con algunas otras disciplinas, ya sea nos ayuda en la construcción de gráficos a la física, por ejemplo, para calcular movimientos rectilíneos uniformes, el movimiento rectilíneo acelerado, entre otras cosas, ¿ya? Y en la siguiente etapa, la matemática como modelo para otras ciencias, aquí ya, esta matemática ya nos ayuda, que es la matemática que estamos desarrollando ahora en la actualidad. La matemática se hace la servidora de la ciencia, es decir, ya en la actualidad usted se puede encontrar con que la matemática no es simplemente la herramienta, es una herramienta, perdón, es la y una herramienta para ayudar a las ciencias a poder llegar a sus conclusiones. Es el mejor recurso, como dice ahí, para el desarrollo de la actividad científica. Y es lo que está pasando ahora, o sea, el colisionador de hadrones, por ejemplo, que se hizo en Suiza, o los descubrimientos en el ADN, o los descubrimientos en genética que se están desarrollando ahora, tienen su base en esta matemática. Los conocimientos de física, de biología y de química que nos están ahora asombrando, tienen su base o ha servido ahí, o se ha puesto como servidora para estos conocimientos, la matemática. Y en tercero y cuarto medio, tomando este modelo de la matemática, este modelo evolutivo de la matemática, en tercero y cuarto medio ya empezamos a ver aplicaciones de la matemática. Por ejemplo, el para qué y cuál es la utilidad, por ejemplo, de saber logaritmos, por ejemplo, o en qué se pueden aplicar los logaritmos, la ecuación de segundo grado, en qué se puede aplicar la geometría analítica, en qué se pueden aplicar las probabilidades, entre otras cosas. Algunos otros lenguajes también, algunos otros sistemas numéricos que nos van a ayudar también a comprender y en la actualidad, en tercero y cuarto medio hay algunos colegios que están viendo algunos rudimentos del cálculo que se ve en la universidad, ¿cierto? El cálculo avanzado. Por lo tanto, en esta etapa ya están las condiciones, están netamente asentadas ya las condiciones de las operaciones formales en el cerebro de acuerdo a Piaget, de tal modo que se puede analizar, se puede estudiar y analizar estructuras más complejas de la matemática.